Yo, la neta, no. Pati, güey, Pati hace esquina luego. Ah, sí, cierto, también me dijo que sí, cierto, que iba a tirar paro. Y el Julián, güey. No, a mí se me cae bien gordo, la neta. Que me cae re gordo, güey, también al Chuy. A mí también, güey, no. ¿Dónde dejaste al pelón, Chuy? En ti pensé ayer, George, en la tarde, es que no me acordaba de algo de prueba. Te iba a preguntar. Te estaba hablando bien, güey. Ah, no, pues quién sabe. Ahora ni he hablado con él. Ni entró a termo, creo. ¿Cómo? Te digo que ahora no he hablado con él. Creo que ni entró a termo en la mañana.
Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Cómo les va? Ahora no se les ha parecido Juan Diego. Sí, profe. Juan Diego sí, pero la Virgen no. Sí. Ni modo. Como conmigo se les va a aparecer Juan Diego el lunes. Mejor el martes, profe, es que el lunes ya tenemos examen de ecuaciones. Pues para que sean dos, Chucho. No, profe. Es que nos toca 1 hora antes de su clase y ya Y la otra vez nos tardamos un montón. sí, cierto. Bueno, el martes, pues, para que les convenga, porque para que tengan, pues, más tiempo. ¿Cómo ven? ¿Se agüitan? No hay agüite, profe, el martes. El martes, órale. Entonces, el martes, hasta Ya lo que mejor veamos. pásenos a todos con 100, profe, es más fácil. Otra vez, pues, Chucho. ¿Qué pasó, pues, Chucho? Puro 100, pues, ¿quieres, Chucho? Haga esquina, pues, profe, tantillo. ¿De qué nos agüitamos, profe? Es que no escuché bien porque no tengo buen internet, pero... Ah, que el martes va a ser el examen de esta unidad. Ah, ándale, pues está bien. Bueno, órale, sí, para que ya se vayan, pues, previniendo. No les he publicado la práctica número 4, se las va a publicar ahorita. Y pues no acabamos la otra. El lunes la terminamos para que el martes sea el examen. El martes terminamos pues las 5, el lunes terminamos las 5. Bueno, jóvenes, entonces ayer nos habíamos quedado aquí, ¿verdad? Entonces, otro tipo de defectos son las imperfecciones superficiales o defectos superficiales. Bueno, es un defecto alrededor de una superficie en una red espacial. ¿Sí? ¿Por qué son importantes? Por la reactividad. Aquí dice relación superficie-volumen. Es decir, la reactividad, ¿cómo la vamos a manejar? Bueno, como sabemos o hemos estado mencionando, en la superficie de la mayoría de aleaciones metálicas o inclusive de un cerámico, ¿sí? Pero más que nada en aleaciones metálicas, porque en cerámico pues ya tenemos un óxido, tenemos un carburo, etcétera, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de aleaciones metálicas, en la superficie se va a formar un óxido, ¿sí? Inclusive, si no se forma un óxido, también es muy importante la superficie. ¿Por qué? Porque nos va a generar una reactividad, es como lo que estábamos platicando la otra vez de lo que era el platino, ¿sí? El rodio, por ejemplo, que son elementos catalíticos que aceleran y cambian el estado de oxidación de ciertos gases, ¿sí? O sea, sin intervenir en la reacción, o sea, no se va formando un comproducto de platino con lo que estemos llevando a cabo, pero tenemos un volumen, una superficie, una porosidad que nos va a ayudar a nosotros a generar una reacción, ¿sí? Para poder nosotros cambiar los estados de oxidación. Otro ejemplo es más que nada las capas de pasivación que se forman en la superficie. En la superficie se forma una capa de pasivación que es un producto de corrosión y que esta capa es el óxido. Pero ya les había dicho que cada uno de estos óxidos que se forma va a ser dependiendo de los elementos que estén presentes en la aleación y que nosotros lo podamos formar de manera espontánea. Como ya hemos mencionado, los óxidos de hierro, los óxidos de aluminio, de cromo, óxido de titanio, óxido de circonio, etcétera, ¿verdad? Entonces, cada uno de ellos poseen características y estabilidades termodinámicas diferentes. Sí, entonces, de acuerdo a la energía libre que hay presente todavía en esos óxidos o en la formación de esos óxidos, vamos a tener esa estabilidad que nos lo da lo que es la interacción del oxígeno con ese elemento. Entonces,
La reactividad la vamos a ver mucho, sobre todo en cuestiones de fenómenos electroquímicos, donde está presente pues reacciones óxido-redox y que nos conllevan pues a la corrosión. Si se fijan, la corrosión es uno de los principales factores por los cuales va a fallar un material. Hagan de cuenta que, por ejemplo, en las bases que están, que se utilizan para colocar los tensores en algún puente o tensores que nos van a fijar alguna estructura, en la base siempre va a haber tornillos que van a sujetar una placa para de ahí sacar una estructura y fijar lo que son los tensores. Entonces nosotros podemos, como ingenieros en materiales, decir, bueno, este acero grado estructural posee la resistencia mecánica adecuada a la tensión, sobre todo, porque los esfuerzos van a ser de tensión, más que nada. Y pues tenemos muy buen límite de grano. ¿Por qué? Porque tenemos elementos que nos ayudan a refinar el grano. Y ahí está, podemos llevarlo a uso ya en campo. Entonces, y ya se cayó el puente. No, pues es que desde el principio no se fijaron bien y pues no hicieron los ensayos mecánicos adecuados. Pero a ver, ¿por qué se cayó el puente? Ah, lo que pasa es que se oxidó la base y entonces hubo ya un mecanismo de pérdida de electrones y por lo tanto falló. Pues se desprendió, se agrietó, se fracturó, etcétera. Sí, porque nosotros sabemos que hay de diferentes tipos de corrosión. Sí, de los más comunes, pues es el de picadura, el de corrosión intergranular, corrosión alta tensión, sí, corrosión por cavitación, corrosión bacteriana, entre otras. Entonces, las principales causas no es tanto que no se haya fabricado un acero o una aleación para la aplicación que debe que tener. O sea, sí se logró. El problema es que ya cuando falla ese material es porque ya dicen, es que fue por la corrosión. Entonces, desde un principio se tiene que estimar, sí, o sea, se tiene que estimar que el fallo prematuro o un fallo a largo plazo puede ser o por fatiga o puede ser finalmente por corrosión. ¿Sí? Entonces, los óxidos que se forman en cada una de estas aleaciones van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque van a inhibir el deterioro. Obviamente no son permanentes, pero sí pueden tener una estabilidad en la cual permita que no se genere una corrosión acelerada. Entonces, nuestro trabajo de nosotros es saber, bueno, ya ese acero estructural sí cumple las propiedades, pero necesitamos hacer algo para que dure más por efectos corrosivos. Pues hay que ponerle una pintura polimérica. Pues en la estructura se presta. Hay que poner un recubrimiento superficial para que encima del óxido todo este otro recubrimiento que inhiba todavía más esos mecanismos de corrosión. ¿Sí me entienden? Entonces, eso es más que nada lo que se refiere a reactividad. Y obviamente la reactividad pues también está relacionada con la superficie, el volumen, y que esto nos da como resultado lo que es la superficie de contacto o área superficial. ¿Sí me entienden? Entonces, si yo les dijera, en una superficie tengo 10 átomos con radio atómico de ¿qué les gusta? De 2 Armstrong, fíjense. Y tengo otra superficie con 50 átomos, pero un radio de 0.5 Armstrong. Fíjense en la superficie. ¿Dónde creen que haya mayor reactividad? ¿Dónde creen que haya mayor área superficial? ¿En donde hay 50 de 0.5 Armstrong o donde hay 10 de 2 Armstrong? Donde hay 10 de 2 Armstrong. A ver los demás jóvenes. Yo creo que es en el otro, en el de 50 de 0.5.
Exactamente, miren. El tamaño es muy importante. ¿Por qué? Porque yo voy a interaccionar más rápido si yo, por ejemplo, partiera ese átomo en 5 átomos más pequeños, cada uno de ellos va a ser una función y va a ser más acelerada esa reacción. Es como los microprocesadores, de hecho ya son hasta nanoprocesadores. Yo puedo tener uno de un solo tamaño, pero ahorita ya están fabricando, inclusive, un mismo procesador que tiene 8 o 16 subnúcleos. Entonces, cada uno de esos 16 subnúcleos hacen una chamba independiente, generando más procesamiento computacional, ¿sí me entienden? O sea, entre mayor tenga yo de elementos, tengo más contacto, más superficie de contacto. ¿Por qué? Porque a mí me va a costar más trabajo en un átomo de 2 Armstrong que reaccione lo que está en la superficie, que si yo tengo 5 átomos más pequeños y que cada uno de ellos reaccione más rápido. Es como, por ejemplo, si yo quiero, imagínense, triturar una tonelada de una piedra, de una roca, que tiene ya ahí un mineral, pero si voy a triturar la misma tonelada, pero ¿de qué? De 50 partículas que conforman la tonelada, pues la trituración va a ser más rápido en la de 50 partículas que forman la tonelada. ¿Sí entienden por qué? Porque yo ya tengo un tamaño uniforme en esas 50 partículas que forman la tonelada y la voy a triturar más rápido. ¿Por qué? Porque acá tengo una tonelada de una sola roca, pero voy a tener piezas irregulares, voy a tener que moler más, entonces tengo más contacto donde está más pequeño. ¿Sí me entienden? ¿Sí estamos de acuerdo, Chucho? Sí, profe. Sí, entonces miren, a ese ejemplo es como si yo les dijera, déjenme voy conectando mi tablet. Es como si yo les dijera, yo voy a tener un tamaño de grano pequeño, ¿sí? Entonces, si tengo un tamaño de grano pequeño, pues obviamente voy a tener menos movimiento de dislocaciones. Eso sí ya lo sabemos claramente, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque voy a tener más límites de grano. Entonces, si yo tengo tamaños de grano pequeño y más límites de grano, entonces voy a tener más superficie de contacto al tener más granos, más cristales, más pequeños. O sea, voy a tener mayor reactividad. Entonces, una desventaja que pueden tener inclusive los aceros microaliados es que también yo pueda corroerlos más rápido. Ustedes van a decir, pero pues ¿por qué? ¿Por qué? Porque voy a tener más superficie de contacto, jóvenes. ¿Sí me entienden? O sea, voy a tener más límites de grano. Sí, es como si tuviera esto, mira. ¿Sí? O inclusive todavía en la misma área. Fíjense, es la misma área, hagan de cuenta. Yo voy a tener un tamaño de grano más pequeño y sucesivamente. ¿Sí o no? Cada una de estas líneas me corresponde a mi límite de grano. Cada una de estas morfologías que estoy dibujando, pues es un grano, un cristal. Si se fijan, si entonces yo tengo un tamaño de grano, por ejemplo, de tamaño 3, hagan de cuenta que de acuerdo a la norma CTM, el tamaño de grano es inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque si yo tengo un tamaño de grano muy fino, voy a tener un tamaño de grano, no sé, 9 o 8 más o menos. Aquí voy a tener un tamaño de grano 6 y por lo tanto aquí voy a tener un tamaño de grano 3, por ejemplo. Si se fijan ustedes, van a decir ustedes,
pero pues un tamaño de grano fino, pues debería que ser más bien 1, pero de acuerdo a la STM, sí, no me acuerdo si es la norma STM 182. Si yo tengo tamaños de grano muy fino, se acercan al 10. Yo voy a tener una escala del 1 al 10. ¿Dónde lo tengo? Déjenme ver, joven, espérenme. Te lo voy a mostrar, creo que por aquí tengo. Creo que sí. Sí, miren, fíjense. Este es un tamaño de grano 1. ¿Sí ven? Fíjense cómo tiene la morfología este tamaño de grano. Este tiene un tamaño de grano 2. Este tiene un tamaño de grano 3, 4, 5 y así sucesivamente. Sí, inclusive, fíjense, es el mismo material, aquí tengo un tamaño de grano 10, 9, 8, 7, 6. ¿Sí ven? Es la norma CTM 112. Sí, no, la 180 es para una prueba de corrosión. No es la norma ASTM, es 112, ¿sí? Donde nosotros podemos determinar el tamaño de grano. Ojo, cuando ustedes obtengan una imagen, una micrografía, ustedes pueden hacer similitud con esta escala de tamaños de grano únicamente en aumentos de 100x. No más. Si yo tengo un aumento a 200x, 500 o 1000x, ya no sirve. Entonces yo puedo hacer una similitud o inclusive yo ya lo puedo calcular en un dado momento ya con un software para ver bien el tamaño de grano real. Sí, entonces eso se tiene que ver en caracterización, determinar tamaño de grano mediante el uso de software. Los software más idóneos para determinar tamaño de grano es el INSEE y el ImageJ. Son los elementos, los dos software que se pueden utilizar para determinar tamaños de grano. Sí, entonces, sí estamos de acuerdo. Entonces tenemos un tamaño al revés o inversamente proporcional. Si es 10 es pequeño. Si es 1 es grande. Entonces cuando decimos tamaño de grano grande, pues nos vamos a escalas de 1, 2, 3, 4, etcétera. Y si es un tamaño de grano muy fino o extra fino, ¿se fijan? Vamos a tener un tamaño de grano 10. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, si yo tengo esta similitud o este ejemplo que yo le estoy poniendo, finalmente, ¿qué tenemos aquí, jóvenes? En cada uno de esos cristales, ¿qué hay? Primeramente, pues hay átomos, ¿verdad? ¿Qué más hay en mis átomos? Hay mis sistemas de deslizamiento, ¿sí? Pero con diferente orientación, ¿se acuerdan? Cada cristal va a tener una orientación diferente, ¿sí? ¿Sí? Obviamente aquí voy a tener mis granos. En mis granos voy a tener mis átomos. ¿Sí o no? Y por acá voy a tener algo así, miren. Si se fijan, esta es mi fila extra de átomos. Aquí tendría una dislocación. ¿Sí ven? Sí, yo tengo aquí distorsionados estos átomos, entonces mis enlaces van a estar así. ¿Sí ven? Entonces esta es mi dislocación. ¿Sí ven? Entonces igual acá, yo voy a tener eso. Y hagan de cuenta que cada una de estas líneas son mis sistemas de deslizamiento, por los cuales van a estar constituyéndose mis celdas unitarias y todo mi volumen espacial. Así, ¿verdad? Más o menos, jóvenes. Entonces, si yo que tuviera acá, por ejemplo, otra dislocación o muchas dislocaciones, si se fijan ustedes, yo tengo todo este área para poder estar moviendo mi dislocación y que se me estiren y genere mis escalones, como
lo estuvimos viendo en las dislocaciones para generar deformación. Si yo por aquí tuviera una, ¿dónde les gusta? Aquí, miren. Tuviera una deformación, fíjense el espacio que yo tengo. ¿Sí ven? Y si por ejemplo aquí tuviera otra dislocación, pues todavía el espacio es más pequeño. Si se fijan. ¿Sí ven? Entonces, si yo estoy deformando, obviamente voy arrastrando dislocaciones, lo voy a poner por aquí abajo. ¿Y dónde se van a ir abultando en mi límite de grano? Cuando genero esto, es cuando yo digo que hay un endurecimiento en frío por incremento de la densidad de dislocaciones. Acuérdense que podemos tener aquí, sin deformar, y ya teóricamente de 10 a la 12 dislocaciones sobre centímetro cuadrado. Entonces, si yo genero esto, o si yo deformo, genero más y abulto lo que es la densidad de dislocación. Entonces, yo voy a tener esto, voy a incrementar en mis sistemas de deslizamiento. Imagínense que este es mi sistema de deslizamiento. Entonces, en mi sistema de deslizamiento voy a tener mis dislocaciones. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí un valor, pero aquí voy a tener pues mi límite de grano. Sí, entonces, si yo genero movimiento, finalmente yo estoy aplicando un tau o un esfuerzo cortante en esa dirección y un tau es de esfuerzo cortante en esa dirección. Entonces, si está mi límite de grano, pues voy a estar abultando aquí dislocaciones. ¿Sí? Entonces, cuando pasa esto es cuando genera un endurecimiento en mi material. ¿Por qué? Porque acá vienen todavía más. Entonces, yo debo que librar estas, aparte de las del límite de grano, para que estas sigan su rumbo en el otro cristal y generemos pues lo que es ductilidad. Pero si pasa esto, pues endurezco el material y va a ser más duro, va a tener mayor resistencia, pero tengan muy en cuenta que también demasiado endurecimiento en frío también genero pues acritud, y también todo esto podría llegar a un colapsamiento y generar la falla. También yo puedo tener eso. Sientan, no también, no siempre decir, pues hay que endurecerlo en frío para tener más resistencia, más dureza, ya en estado sólido. Sí se puede, pero también no hay que exceder. Sí, entonces, eso es lo que pasaría. Entonces, fijan ustedes, aquí yo tengo una distancia más pequeña, fíjense. Aquí yo tengo una distancia para mover dislocaciones así. Aquí tengo una distancia así. Y aquí, pues todavía tengo una distancia así. Entonces, ¿dónde hay más área? Pues donde tenemos granos más grandes, pero que a su vez, de acuerdo a la ACTM 112, voy a tener un número pequeño. Entonces, se fijan, yo tengo un área más grande para mover dislocaciones en un tamaño de grano más grande. Por eso es favorable cuando nosotros tenemos tamaño de grano grande, generar ductilidad, porque yo puedo mover más fácil dislocaciones. Pero si ya yo tengo tamaños de grano más pequeños, ya 6, 8, 9 o hasta 10 no más, yo voy a generar más oposición. ¿Por qué? Porque finalmente mis límites de grano, que son estos, son barreras. Entonces, aunado a eso, a que yo tengo cambios en la orientación de cada cristal, pues todavía hay que vencer esa barrera. Sí, entonces, de acuerdo a esto, ¿sí?, ¿dónde hay mayor área superficial o área de contacto? En un dado momento, si yo tengo expuesto mi superficie a un fluido o a un ambiente corrosivo o húmedo. En el grano 3, 6 o 8. ¿Dónde hay mayor área superficial o mayor superficie de contacto? Creo que en el 8. ¿En dónde? ¿En el 8? En el 8 va a haber mayor área superficial. Entonces, ustedes van a decir, pero pues entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, yo voy a tener
mayor área superficial. ¿Y dónde hay mayor resistencia mecánica? En el 3, 6 u 8. 3. En el 3 tengo mayor resistencia mecánica. No, en el 8, profe. En el 8 voy a tener mayor resistencia mecánica. ¿Por qué? Porque tengo más límites de grano. ¿Por qué? Porque mis granos están más pequeños. ¿Sí? Entonces mi espacio, mi área o la distancia que yo tengo para fluir las dislocaciones sobre mis sistemas de deslizamiento, pues son más pequeñas, son más angostas. Entonces tengo que vencer más barreras. Imagínense aplicar un esfuerzo de cizalladura en toda esta microestructura, pues me va a costar más trabajo que si yo la tengo aquí. Sí, voy a deformar más rápido. Entonces este sería más dúctil. ¿Sí? Menos dúctil, ¿sí? Mayor resistencia. ¿Sí? Entonces mayor dúctil y menor resistencia mecánica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como hay mayor área superficial, tengo mayor resistencia mecánica, menos ductilidad. Pues ese es el chido. ¿Por qué? Porque es microaliado. Los elementos refinadores de grano y estabilizadores de fases alfa y gamma, por ejemplo, me lo dan los elementos salientes están presentes, por eso también obtengo tamaños más finos, ¿sí? Y sin embargo, ¿cuál creen que tenga mayor susceptibilidad a la corrosión? Si estamos hablando que el material es el mismo en los tres ejemplos. Profe, Sí, disculpe, yo la verdad no entendí por qué el 8 tiene mayor área superficial. porque tengo más granos. Si te fijas, de este grano, acá salieron como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, fíjate, más o menos. Entonces, cada uno de estos granos está haciendo una chamba independiente al momento que, por ejemplo, sufre una deformación. Pues las dislocaciones se ven inhibidas a su movimiento, o sea, se mueven, pero son frenadas por mis límites de grano. Tengo mayor área superficial, ¿por qué? Porque voy a tener más superficie de contacto al tener más límites de grano y esta tendría mayor susceptibilidad a corrosión intergranular. Hagan de cuenta que la corrosión intergranular, ¿sí? Empieza sobre los límites de grano, ¿sí? Entonces, mi cristal va a funcionar como un cátodo y mi límite de grano como un ánodo. Entonces forma una pila donde yo voy a tener reacciones óxido-reducción. Entonces, aquí el más electronegativo, el que tenga mayor actividad electroquímica, le va a estar robando electrones al otro. Entonces, aquí es donde voy a empezar a desprender átomos, no tanto de mi cristal. Y si yo les estoy diciendo que es el mismo material, ¿por qué les digo el mismo material? Porque van a decir ustedes, pero pues este está diciendo que es acero microaliado, pues obviamente este va a tener cromo. Y si tengo cromo va a tener mayor resistencia a la corrosión, ¿verdad? Pero la área superficial es las subdivisiones donde se tenga más contacto. Entonces, ¿dónde tengo más contacto? Pues obviamente aquí. ¿Por qué? Porque cada uno de estos cristales va a hacer su chamba independiente a cuando yo nada más tenía un solo cristal. ¿Sí me entiendes, Chucho? Sí, profe, muchas gracias. Sí, es así. Entonces, sí tienen muy buena resistencia mecánica, pero se tiene que poner un recubrimiento o tener un elemento aliante que me forme una buena capa pasiva, que sería, por ejemplo, el cromo. ¿Por qué el cromo? Porque el cromo tiene muy buena estabilidad con el oxígeno. O sea, para yo separar este enlace iónico mediante una solución, un electrolito, una humedad, un ambiente corrosivo, me resiste más. Entonces, este sí se puede llegar a degradar
Pero ¿qué creen? Que en la superficie yo todavía tengo cromo, inmediatamente se regenera. Se llama regeneración de capa pasiva. Entonces, se regenera más rápido inclusive que la reacción del hierro más oxígeno para formar el feo o para formar la gustita, para formar la hematita, etcétera. Sí, cuando nosotros tenemos la formación, por ejemplo, de hierro más 1H, si este es positivo o negativo, y generamos un hidróxido de hierro, este va a ser totalmente poroso y totalmente va a formar lo que es la herrumbre y todo lo que hemos visto por ahí físicamente que se ve de color rojizo. Ustedes pueden ir y inclusive con un desarmador, con unas pinzas le raspan y desprenden muy fácilmente esto. Sí, esto tiene unas propiedades mecánicas deplorables y se desprende rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta reacción y en lo que yo tengo aquí en la superficie? Pues finalmente aquí hay una pérdida de electrones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy quitando masa. En esta molécula, pues hay electrones, los quito, se pierden electrones que tenía el hierro, que está en la matriz, pero que estoy generando hidróxido. Entonces, definitivamente no tiene ninguna estabilidad. Todavía el feo, el F3 o el F3, 4, todavía ahí tienen más, menos. Sin embargo, si encuentra ambientes agresivos con cloro, le da en la torre a fácil. ¿Sí? Y sí le da en la torre a pero tiene mayor resistencia a la degradación. Entonces sí lo puede llegar a degradar, pero inmediatamente se regenera otra vez en este óxido de cromo. Entonces imagínense, voy a tener óxido de cromo en este grano, en todos ¿sí? Cada uno va a hacer una reacción independiente todo en mi material. Entonces voy a tener mayor película, si se fijan, porque cada uno de esos cristales va a estar generando óxido de cromo. Entonces genero más, pero si yo tengo todavía los ambientes agresivos, pues obviamente voy a estar generando más corrosión porque hay más granos, hay más área superficial y más aún que aparte de la picadura que se genera, corrosión por picadura en cada cristal, pues todavía tengo mayores límites de grano y voy a tener también corrosión intergranular. Sí, entonces tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Por eso yo les decía que no porque tengamos el mejor acero, pues va a ser invencible. Sí, o sea, por eso les digo que las principales causas de falla de un material, pues es por corrosión, pero ya se arregla ya cuando falló el material. Entonces nosotros podemos prevenir, podemos recubrir, generar recubrimiento. Sí, o sea, imagínense, yo en la superficie de pues voy a tener que por ejemplo que sea una serie inoxidada 316L, voy a tener austenita, sí, que es FCC. Encima voy a tener lo que es micromita, que micromita es una fase hexagonal. Sí, entonces ya tengo una interfaz, si se fijan, o sea, voy a tener esto y voy a tener esto. O sea, voy a tener aquí mi acero inoxidable. ¿Sí? Y aquí encima, pues voy a tener mi cromita. Sí, esta es mi austenita y esta es mi cromita, ¿se fijan? Entonces, si yo todavía le pongo un recubrimiento, ya sea polimérico o cerámico, yo aquí puedo, por ejemplo, poner un recubrimiento polimérico, como es una pintura, o un recubrimiento cerámico, como lo es un óxido. Sí, entonces, aquí yo generaría otra capa. Entonces, primero tendría que disolverse esta capa, pero obviamente en este recubrimiento polimérico únicamente yo lo estaría degradando por efecto térmico. Sí, pero si yo, por ejemplo, tengo un ambiente de cloro, pues no generaría menos degradación. Aquí no va a haber oxidación ni reducción, simplemente degradación. Pero si estoy yo
con ambientes de pH muy agresivos, ya sea muy ácidos o muy básicos, pues sí se podría ir degradando, sobre todo también por el efecto térmico que puede ir degradando esta pintura. Si yo obtuviera un recubrimiento, por ejemplo, un óxido, un recubrimiento muy socorrido, muy utilizado es el óxido de circonio, ¿sí? O circonia, ¿sí? Sí tiene una buena estabilidad a los ambientes agresivos de pH agresivos, ya sea muy alcalino o muy ácido, y puede tener una buena estabilidad electroquímica, entonces podría dar más vida a lo que es mi acero inoxidable. Entonces tendría que llegar aquí, pero hagan de cuenta que en esta interfase, aquí es una interfase, ahí, en esa interfase, se lo voy a poner por acá. Ay, no sé, a ver. ¿Qué pasó? Sí, yo voy a tener una interfase, sí, donde voy a tener una fase hexagonal, que es mi cromita, y va a estar unida a una fase tetragonal, que es mi circonia, y acá a una fase FCC, que es mi austenita de mi acero inoxidable. Entonces, todas estas fases me van a crear, pues, una barrera. Obviamente lo que yo no quiero es que lleguen a mi tamaño de grano pequeño y que empiece a haber corrosión intergranular. ¿Sí me entienden más o menos? Ahora sí queda un poco más claro lo de área superficial. ¿O es la superficie de contacto? Sí, profe. ¿Sí? Oiga, profe, Bueno, sí. ¿cuál es la diferencia entre corrosión y oxidación? Oxidación, bueno, es una pérdida de electrones donde tienes un producto. Entonces, para que se genere corrosión, debe que generarse un óxido, que es un producto de corrosión. Entonces, finalmente, el óxido es corrosión. O sea, sí lo podemos manejar como lo mismo. Sí, o sea, si ustedes no tienen formación de un óxido, no hay corrosión. Obviamente, por eso les digo, las superficies de cada uno de los materiales es muy diferente. ¿Por qué? Porque me va a generar un óxido, o si no me genera un óxido, como hablamos de un cerámico, finalmente la reactividad que voy a tener, mis mecanismos electroquímicos, va a ser muy diferente. Entonces, corrosión es oxidación. Sí, o Gracias, sea, profe. entonces, el óxido es un producto de corrosión. Entonces, para que exista una capa de pasivación, se me debe que corroer la superficie para que se forme ese óxido. Finalmente, el óxido que se forma es un proceso espontáneo donde tengo una energía libre muy negativa, de acuerdo a la energía libre de Gibbs, muy negativa, no requiero ninguna energía adicional. Y el oxígeno es el que está en la intemperie. Solamente cuando yo tuviera un proceso al vacío, probablemente se ocuparía un proceso al vacío en toda la planta, no nada más en el horno. Entonces, inmediatamente cuando yo la llevo a colada continua, pues obviamente ya en la superficie hay oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, y finalmente los elementos que son más estables con el oxígeno, que tienen mayor atracción, son los que tienen menor energía libre de Gibbs. Entonces, el cromo acepta muy rápido el oxígeno. ¿Sí? Miren. Entonces yo finalmente los voy a formar en todos, salvo cuando yo no tengo corrosión. ¿En dónde no puede existir corrosión, jóvenes? Pues en los metales nobles, ¿no? Ya habíamos quedado. ¿Se acuerdan que dijimos? Sí, Que en los profe. metales nobles no hay corrosión, o sea, no hay ni oxidación. ¿Por qué? Porque no formo nunca un óxido.
por ejemplo, en el platino, en el oro, en la plata, ¿verdad? Ahí sí no hay ni corrosión y mucho menos pues oxidación, porque finalmente la oxidación es el producto de corrosión. Son medios feos. A ver. Aquí está, miren. Este es el famoso diagrama de Ellingham, donde finalmente ustedes pueden calcular la energía libre de Gibbs como RT logaritmo natural de la presión parcial del oxígeno. Esto finalmente está en kilojoules sobre mol. Entonces, el oxígeno aquí va a hacer su chamba dependiendo también de la temperatura a la que estemos. Es que aquí no se ve, pero bueno, aquí está, aquí abajo están, es la mayor temperatura y así sucesivamente va disminuyendo. Entonces, se fijan ustedes, aquí está, por ejemplo, el magnesio. Entonces, se fijan, el magnesio con el oxígeno se forma muy rápido. O sea, entre más energía libre de Gibbs tengamos, fíjense, la energía libre de Gibbs es esta. Entonces tenemos menos 1200, menos 1000, menos 800. Entre más negativa sea, se va a formar más rápido este óxido. Sí, fíjense, acá está el aluminio con el oxígeno, se forma la alúmina. Por eso es que, por ejemplo, sí han visto donde los pintarrones donde se recargan ahí los plumones. Es de aluminio. Es de aluminio, o sea, en la superficie, pues yo desde que me acuerdo, eso ya tienen años. Y se fijan ustedes, pues está intacta, o sea, sí tendrá uno que otro rasguño, porque sabemos que finalmente el aluminio es muy dúctil, pero en la superficie, ¿por qué no se degrada? ¿Por qué no se oxida si está la intemperie? Finalmente, cuando llueve hay humedad, ahí se puede formar ya una difusión de oxígeno, pero es porque generamos alúmina. La alúmina es Al2O3, que es un óxido que se forma de manera espontánea, pero como tiene energía libre de Gibbs muy negativa, se forma rápidamente, por eso es que tiene buena protección. Pero si por ejemplo yo fuera y dijera, a ver, voy a probar, y voy y agarro un goterito y le pongo una gotita de ácido clorhídrico en una zona, y en otra zona de ahí mismo le pongo una gotita de hidróxido de amonio, por ejemplo, y lo dejo ahí, voy a ver que después sí va a haber un cambio en coloración. ¿Por qué? Porque voy a estar disolviendo esta alumina, aunque sea muy estable, ya ese ácido me va a estar disolviendo alumina y luego se vuelve a regenerar y me saca alumina. Entonces, cuando ya no hay átomos de los elementos que me forman ese óxido estable, por eso es que ya se puede llegar a una picadura, porque se están disminuyendo el volumen de esos átomos. Aquí está el titanio, miren, también es muy estable. La sílice, el óxido de manganeso. Acá está el cromo, miren. El cromo también es muy estable. Sí, acá ya está el zinc y etcétera. Entonces, eso lo van a ver bien claro, el diagrama de Ellingham, en lo que es su materia de fisicoquímica y también en fisicoquímica de aceleración. Esa materia está bien padre, a mí me gusta mucho. Yo la di hace un año, fisicoquímica de aceleración, creo que es como de séptimo, parece. Ahí se ve pues todo lo que involucra el estado líquido de los procesos de aceleración. Y acá vienen otras columnas, miren, está la relación de CO-CO2, la relación de H2H2O y lo que es la presión parcial. Entonces ustedes pueden calcular presiones parciales de estas relaciones en función de la reacción que ustedes quieran llevar a cabo. Entonces, finalmente, todas las reacciones que van hacia arriba son reacciones exotérmicas y las reacciones que ven hacia abajo pues son endotérmicas. ¿Sí? Entonces, ya después van a ir viendo eso. ¿Sí? Pero es para relacionar lo que estábamos comentando. ¿Sí vamos bien, jóvenes? Bueno, ¿por qué son importantes? Por la dureza.
Sí, finalmente en la superficie se va a ir generando una estructura de diferente carácter cristalino, ¿sí? Eh, y obviamente va a adoptar propiedades mecánicas, físicas diferentes a todo el volumen, ¿sí me entienden? Salvo cuando estamos hablando de elementos que no forman en la superficie un reactivo o una reacción que forma un producto. Si estamos hablando, por ejemplo, ya de un cerámico, finalmente el cerámico ya está oxidado, ya es un óxido, ya es un carburo, ya no le puedo modificar, pero sí puedo generar degradación. Es muy diferente la degradación a la oxidación. Entonces, la degradación por corrosión es debido a que yo disuelvo lo que está en la superficie, pero como ya yo lo tengo oxidado, ya no regenero más, entonces lo que va disminuyendo es el volumen superficial. ¿Por qué dice dureza? Porque nosotros también podemos tener esos, les digo, eso que se forma en la superficie, pues tiene otro carácter. Entonces, finalmente es un cerámico, tiene dureza, pero también va a ser frágil. Nosotros podemos inducir, de hecho, mayor dureza en la superficie. Ya les he comentado con los tratamientos termoquímicos. Nosotros podemos hacer que difunda lo que es el carbono o el nitrógeno en una atmósfera controlada, ¿sí? En estado sólido y con temperaturas de 1200 grados, para hacer que la presión parcial que está presente en los gases de esa atmósfera controlada difundan. Si yo puedo tener, por ejemplo, CO2, y puedo hacer que la presión que está en ese horno haga que se separe la molécula y que llegue el carbono. Sí, entonces voy a hacer que se una un carbono con los elementos que están en la superficie y que están a una temperatura altas temperaturas. Entonces, si está a alta temperatura, obviamente, ¿qué pasa? Pues estoy generando vacancias, estoy generando huecos, estoy generando movimiento de átomos y da la oportunidad a que los átomos puedan entrar a reaccionar con un elemento que está presente en ese acero, es para aceros, y que me genere un carburo o que me genere en un dado momento un nitruro. Todos los carburos metálicos y los nitruros metálicos finalmente me generan una alta dureza, ¿sí? Entonces, yo voy a controlar el espesor de esas capas que yo estoy formando de manera externa, ¿sí? Con un proceso controlado termoquímico, y el espesor lo voy a controlar con el tiempo, o sea, cuánto tiempo estoy generando la difusión de estos átomos para generar un volumen más alto en lo que es dureza, pero también no les conviene tener lapsos de generación de carburos o nitruros altos. ¿Por qué? Porque van a ir penetrando cada vez más hacia el centro. Entonces, si yo genero también muchos carburos más hacia el centro, pues también estaría induciendo lo que es la fragilidad en dado momento. Nada más quiero dureza en la superficie para incrementar la resistencia al desgaste. ¿Qué es lo que ocupan? Por ejemplo, los engranes. Los engranes tenemos una alma que debe que tener una resistencia mecánica, pero no fragilidad. O sea, no debo que tener que toda mi pieza sea dura, porque también cuando ya esté en funcionamiento, las vibraciones mecánicas o los esfuerzos que esté generando, puedo igual a fracturar toda mi pieza. Entonces, nada más donde yo quiero dureza es en los dientes. En los dientes donde se aplican esos tratamientos para nada más generar dureza superficial en cada uno de los dientes, porque acuérdense que finalmente es una configuración de engranajes para poder generar o echar a andar un mecanismo, ya sea mecánico, hidráulico, etcétera. Entonces, ahí es donde requiero la dureza, porque si para fabricar ese engrane estamos hablando ya de engranes, imagínense, ya de 2, 3 toneladas, no estamos hablando de engranes de un reloj, sino engranes ya muy, muy grandes, pues también no me convendría echar a perder toda la pieza. Imagínense para el proceso de fusión, de vaciado, porque es por moldes de arena. En este caso se tiene que hacer por moldes de arena para generar esas configuraciones. Y ya después se le aplica lo que es la generación de carburos y nitros en la superficie de cada uno de los dientes. En resistividad eléctrica, obviamente,
La resistividad eléctrica pues está también en cuestiones de superficiales, ¿sí? Se va a comportar de una manera muy diferente lo que es la superficie. Entonces, si yo tengo también aceros donde están, o tengo muchos elementos, puedo inhibir todas esas resistividades eléctricas. Sí, entonces por eso es que en la mayoría de los casos, para inhibir lo que es la resistividad eléctrica, pues casi se utilizan elementos puros, como por ejemplo para la conducción en alambre de cobre, ¿verdad? Bueno, ya son las 4, jóvenes, y si les sigo, pues aquí nos quedamos hasta las 5, pero pues hoy no hay chance. Entonces aquí nos quedamos, jóvenes, para seguir comentando esto y lo demás. ¿Estamos de acuerdo? Dale. O ya están dormidos, Sale, jóvenes. profe, gracias. A ver, faltaron, ¿no? A ver, déjenme bajar la lista. No está David Rafael, ni Jorge. Faltan otros 2. Bueno, dejen bajo la lista y... Profe, Sí, profe, sí. mi compañero David creo que tuvo problemas para poder conectarse durante todo el día. Ah, Entonces, bueno, sí. Me Profe, extrañé porque casi no falta. ¿Sí pasó? ¿Qué pasó, Yadira? Mafre también me avisó, entró como a los primeros minutos de la clase, los primeros 15 me parece, y luego se desconectó porque el lugar en donde está no tiene internet. Ah, sí, falta ya. Ah, muy bien. Sí, ya bajé entonces la lista y ya checo. Pero sí, muchas gracias que me avisaron. Bueno, entonces nos vemos mañana, jóvenes, aquí a la misma hora y por el mismo canal y pues aguanten, jóvenes, no se me desesperen. Cabo, pues no creo que se aburran tanto con lo que platicamos aquí, ¿o sí? No, profe. Ah, No, bueno, profe, nunca. ok, anden después, espero que todo lo que platiquemos aquí se les quede para en un futuro se acuerden y ya sé cómo es eso, ya no me van a platicar a mí. Entonces, trato de abarcar las 3 cositas que van a ir viendo más adelante con lo que vamos viendo aquí pues del tema. Entonces, ahí vayan haciendo sus anotaciones. Bueno, la lista. Ahí está. Muy bien. Órale pues, jóvenes, entonces nos vemos mañana. Hoy no hay tarea, Hasta ya hasta mañana. mañana. Mañana les dejo tarea, hoy no. Para que estudien su examen es hasta lunes. De mate. Martes. El martes es conmigo y el lunes con su maestro de mate. Ah, sí. Sí, el martes. Profe. Hace Juan Diego conmigo. Sí. Pero entonces dijo que hoy va a subir lo de la práctica 4, ¿verdad? Sí, hoy la subo porque esa pues ya la tienen, no es que no la he subido. Y también va a dejar lo que nos había dicho, pero eso es para el fin de semana. Sí, mañana se los pongo. Sí, todavía Ok. ahorita no, para que tengan chance ya el fin de semana y con calmita lo hacen. Órale, pues. Órale. Sí. y como quieres habilitar lo de la práctica, es que lo que pasa es que yo la tengo en la compu y la compu no la tengo ahorita en la mano. No se preocupen, la voy a habilitar ahorita, pero les voy a dar chance para el lunes, pues. Sí, no crean que mañana pasado, para el lunes. Para que tengan Ok, chance, profe, pues. gracias. Sí, órale, sí, Sí, hoy la habilito, gracias. pero ahí les voy a poner que la entreguen para el lunes. No se me espanten ni nada, no pasa nada. Gracias, profe. Nos Órale, vemos. sí, nos estamos viendo mañana, jóvenes. Estén bien, cuídense. Igual, No profe, gracias. anden de vagos. Sale, gracias. Órale, nos vemos. Nos vemos, bye, gracias. Sí, hasta luego.